Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Nerea y os doy de nuevo la bienvenida al canal. Hoy toca Wrap Up, voy a estar hablando de mis últimas lecturas, más concretamente de las lecturas del mes de marzo. He leído como 6 libros, creo, no está nada mal, pero bueno, teniendo en cuenta que en enero y en febrero creo que leí como 10 libros por mes, para mí eso era muchísimo y creo que ya está bien no leer tanto al mes porque creo que me puedo llegar a saturar. Y nada, poco más puedo decir en esta introducción, simplemente que creo que he leído unos libros muy interesantes y que os recomiendo muchísimo que os quedéis a ver el vídeo porque valen la pena muchas de estas lecturas que voy a comentar, así que lo dicho, quedaos aquí para conocer mis últimas lecturas. El primer libro del que os voy a hablar y leí en este mes de marzo fue Cada corazón, un umbral de Seanan McGirr. Este es un librito que, como podéis ver, se puede leer prácticamente de una sentada, tiene aproximadamente 200 páginas. Esta es una novela que yo catalogaría como fantasía oscura. Aquí nos encontramos en un internado para niños, pero son niños muy especiales, ya que todos se caracterizan porque han encontrado la puerta a un mundo diferente para cada persona e ideal, hecho a medida para cada niño, para cada personalidad. Me pareció muy interesante esta idea de que cada niño tenía un mundo ideal para él donde podía expresarse y ser quien realmente quería ser, y nos encontramos mundos más tenebrosos, mundos más luminosos, llenos de golosinas, también mundos muy fantasiosos, llenos de dragones. Pero el problema es que por alguna razón u otra acaban siendo desterrados y vuelven a la realidad que todos vivimos, y es ahí cuando ellos no pueden adaptarse porque quieren volver a su mundo. Y es por eso que acaban en este internado, es un internado especial que intentan que todos estos niños se integren algún día o no en nuestra sociedad. Veamos, si os soy sincera, este libro no me gustó del todo, no creo que sea una lectura para mí. Ya para empezar, a mí la fantasía no me gusta, ya sea fantasía oscura, fantasía no oscura, no es el género que me suele gustar ni me suelo decantar, así que yo creo que eso ha influido bastante en mi opinión. Pero el gran problema que tuve con este libro es cómo llega hasta el final de sus páginas, ya que las 50 primeras páginas me parecieron de lo más interesante. Se nos abre un abanico de fantasía que, aunque no me gustase la fantasía, reconozco que tenía cierto gancho, pero a medida que vas avanzando, la situación tan compleja y tan interesante que te ha planteado al inicio deja de tener fuerza y empieza como a desviarse por otro tipo de temas que para mí no tenían ningún tipo de interés. Así llegando a unas últimas páginas muy sencillas, con carencia de fuerza, con un final para mí muy simple y sinceramente ningún personaje de esta historia me gustó, con ninguno empaticé, y si algo le ocurría a estos personajes me era totalmente indiferente. Así que en resumen, yo creo que Cada corazón un umbral es una premisa muy interesante, pero que creo que no ha sabido evolucionar del todo. Por lo que tengo entendido hay una segunda parte, también editado por Runas, y creo que me lo van a enviar en algún momento, así que leeré esta segunda parte y haré mi veredicto final con esta historia, si realmente no es para mí o es que en la segunda parte coge todo un poco más de fuerza. La siguiente novela que pude leer en el mes de marzo es una novela que me encantó. Es un escritor que poco a poco se está ganando el puesto en uno de mis favoritos, y es que estoy hablando de A un lado de la carretera de Paul Penn. Los que ya lleváis tiempo en el canal supongo que ya sabréis que a mí El brillo de las luciérnagas de Paul Penn me encantó, fue una de mis mejores lecturas del año pasado, creo que se llevó el puesto 1, ahora que lo digo. Así que yo aún no había leído nada más del autor, lo tenía muy pendiente, pero cuando vi que sacaba una nueva novela, que era un thriller también así oscurito, dije vale, este es el momento para continuar con Paul Penn. En esta novela seguimos a Lucas, un escritor que está iniciando su primera novela de True Crime. Para ello decidirá hospedarse en el hotel-restaurante Plácido, que es un hotel que está en medio de la carretera, en medio de ninguna parte, y allí ha ocurrido una terrible tragedia familiar. Allí Lucas entablará una estrecha relación con Coral, que es la niña superviviente de esta tragedia familiar, que dejadme que os diga, pero Coral me encantó, ese personaje era una niña muy misteriosa, muy enigmática, muy entrañable. Lucas empezará a indagar en este suceso
y empezará a descubrir cosas inimaginables. Lucas se convertirá en un protagonista más de esta historia. No quiero entrar en detalles describiendo ni explicando qué es lo que ha pasado, cuál es esta tragedia familiar, porque yo creo que está bien que lo leáis vosotros, pero bueno, solo os puedo decir que es un thriller en mayúsculas, de estos que engancha, un thriller oscuro, muy oscuro y perturbador. Y es que yo creo que Paul Penn, leyendo El brillo de las luciérnagas y leyendo A un lado de la carretera, tiene un don, este don para escribir este tipo de historias que te mantienen enganchada, te mantienen alerta hasta que llegas a sus últimas páginas y por fin conoces el desenlace. De alguna forma, salvando mucho las distancias, podría compararlo con Catriona Ward, porque son esta clase de historias que dan giros y giros que tú no te esperas, aunque creo que Catriona Ward es aún más rebuscada que Paul Penn, pero sinceramente me gusta más el estilo de Paul Penn que de Catriona Ward, porque a veces Catriona Ward se me hace un tanto demasiado liosa, y con Paul Penn esto no ocurre y me sorprende de igual forma. Aparte de la trama y de los giros que tiene esta historia, los personajes me han encantado, cada uno de ellos son personajes con claroscuros, personajes que amarás y odiarás de la misma forma e intensamente. Y aunque no conozcamos mucho del protagonista, más allá de su nombre y que es escritor, hará que te sientas muy identificado con lo que él está viviendo, porque yo sentía que era el escritor de alguna forma y estaba conociendo desde cero a todos estos personajes que viven en el hotel-restaurante Plácido. Son personajes con claroscuros porque actuarán de diferentes formas por el pasado traumático o de maltratos que han podido tener, y cada uno se desarrollará y crecerá de una forma u otra. A medida que vas avanzando la novela, cada vez se vuelve más turbia, más oscura, y te llegas a plantear que es imposible que existan personas así, que hagan este tipo de atrocidades, pero por desgracia esto real de lo que pensamos. Bueno, por si aún no ha quedado claro, os recomiendo muchísimo A un lado de la carretera si queréis leer uno de estos thrillers oscuros y turbios que se devoran. La siguiente novela que leí en marzo fue Vacas de Matthew Stokoe, y no me voy a alargar casi nada porque tenéis la reseña. Es el anterior vídeo que he subido al canal y os dejaré por aquí el enlace si queréis saber más, pero básicamente es la novela más extrema que he leído nunca. Seguimos a un personaje totalmente frustrado que hace auténticas barbaridades. Es una novela con maltrato animal, maltrato psicológico, maltrato físico, gore, escatológica y todos los adjetivos de splatterpunk que os podáis imaginar, pues las tiene. Es un libro splatterpunk muy extremo que te golpea literalmente en la cara dándote un choque de realidad. Así que lo dicho, si estáis interesados en una novela fuerte, en una novela que se salga de lo normal, una novela perturbadora literalmente, y de la reseña de Vacas porque quizás os guste. La siguiente novela que leí fue Lingun de Ai Jiang, de la editorial Dilatando Mentes, y apreciad, si podéis, no sé si se ve, esta portada, esta cubierta, porque me parece súper chula. Primero de todo, muchísimas gracias a Dilatando Mentes porque fue todo un acierto que me enviaseis esta novela porque me encantó. Y también fue todo un acierto adentrarme en esta historia completamente a ciegas, porque esta es una de estas historias que cuanto menos sepas, mucho mejor. Y seguimos a Wenki y sus padres que se mudan a una urbanización que se llama Hogar. Para vivir en esta urbanización tienes que de alguna forma renunciar a tus aspiraciones personales, a tus amistades pasadas, a tus lazos familiares. Todo esto para conseguir algo impensable, que es contactar con tu ser querido fallecido. Cada uno de nosotros quiere darle sentido a la muerte de una forma u otra. También cada uno de nosotros nos negamos a aceptar la muerte de un ser querido, y es exactamente de esto de lo que trata la novela. Como he dicho antes, seguiremos a Wenki y su familia. Wenki ha perdido a su hermano y sus padres, sobre todo su madre, estará obsesionada con, bueno, poder contactar de nuevo con el hermano fallecido. Aquí veremos que Wenki sufre una falta de atención muy fuerte, sus padres pasan totalmente de ella y la única importancia
que hay en esta familia es poder hablar, poder contactar por fin con su hermano fallecido. Wenki vivirá esta experiencia de una manera totalmente diferente a sus padres y aquí veremos las diferentes formas que tiene cada uno de vivir un duelo. Algunos luchan por seguir adelante aunque eso significa dejar atrás muchos recuerdos y otros en cambio deciden anclarse literalmente en el pasado y olvidarse y destrozarse como persona, arrojar todo lo que les queda de su esencia al fuego, literalmente. También en esta novela tenemos una crítica social a las adquisiciones de propiedades, a las diferentes clases sociales y no quiero explicar mucho más de la trama porque como he dicho antes es una novela que yo creo que lo mejor es entrar completamente a ciegas, también es súper cortita y tenéis que dejaros llevar por esta poética. Es una lectura muy reflexiva, muy filosófica, que dudo que a nadie deje indiferente porque trata temas que de alguna forma u otra hemos vivido. Es una de esas joyitas, una de esas propuestas diferentes que Dilatando Mente nos brinda y que yo animo muchísimo a la editorial para que nunca deje de hacerlo. El siguiente libro que leí fue Por todas mis muertas de Darío Vilas. Me gustó muchísimo este libro de relatos, lo leí literalmente de una sentada, también es muy cortito. Aquí nos sumergimos en 7 relatos en los que las mujeres serán las protagonistas. Serán las protagonistas desde diferentes perspectivas, pero todas compartirán algo y es que estas mujeres han sufrido de alguna forma u otra. Nos meteremos de lleno en la cabeza, en la piel de estas mujeres, estén vivas o estén muertas. Cada uno de estos relatos conseguirán estremecerte gracias al don que tiene Darío Vilas de transmitirte emociones y obsesiones. Para mí esta es la definición perfecta de una de esas lecturas que se retuercen y te ofrecen algo completamente diferente, que exploran otro tipo de territorios, que no es la misma historia de siempre y esto hace que te estremezca. De esta antología voy a destacar 2 relatos que son los que más me han gustado, que el primero se llama El último día que nevó. Este es un maravilloso complemento para su última novela que se llama Una cara conocida, ya que la novela se basa en este relato. Un chico se enamora, o mejor dicho, se obsesiona con una chica. Y bueno, hasta aquí más o menos todo es normal, hasta que sabemos que la chica está muerta. Se ha enamorado de un cadáver. En este relato entraremos de lleno en la mente de este personaje perturbado y obsesionado. Y otra cosa que me ha encantado es la voz de la chica asesinada. Una voz que gracias a la obsesión de este chico tendrá la oportunidad de explicar qué es lo que le ha pasado. De verdad que este relato es mágico, tiene un enfoque totalmente impresionante y con esto también os quiero animar a que leáis Una cara conocida. El segundo relato que me gustó mucho también es más poético, es el último y se llama Vivir, matar y estar muertos. Para este voy a leeros simplemente el primer parágrafo para que veáis el nivel de belleza que hay en este relato. Un momento se va y no vuelve a pasar. Espero mientras llegas y no, de hacer lo que quiera que hagas en las calles de la isla, en donde ya no hay nada que te pueda interesar, ni nadie a quien puedas interesar. Tampoco nada que te pueda hacer daño, más daño, porque sé que sufres, lo noto en el arrastrar de tus pies sobre el pavimento, mientras te observo llegar desde el que fuera nuestro hogar. Ahora mi prisión, alejándote de una vida que no te pertenece desde el momento en que me arrebataron la mía. La sombra aguarda expectante, sabe que no puedo eludirla. Cuando regresas eres el mismo, con la misma expresión constreñida, el mismo hálito derrotado y el hábito demudado. Una existencia por inercia, el vestigio de una persona con restos de carcoma y me carcome, pero no siento ni padezco, no te sufro ni en silencio, no te lloro ni en mi ausencia. Y bueno, la verdad es que cuando acabé de leer a Darío Vilas me había quedado con ganas de más, así que tenía este librito por casa, La pena y la nada bajo un cielo color caramelo, también del autor. Y bueno, estos son básicamente 2 relatitos súper cortitos, son de ciencia ficción y son al más estilo Darío Vilas, relatos que rebosan reflexión, rebosan melancolía, abandono, pero sobre todo soledad. Creo que esta es la emoción que definiría estos 2 relatos. Como he dicho antes, son 2 relatos de ciencia ficción. Me ha gustado leer a Darío Vilas en este registro porque nunca había leído nada de él de este estilo. El segundo relato es el que más me gustó. Se llama Bajo un cielo color caramelo y aquí brevemente seguimos a un hombre que está en Marte. Nos está narrando lo que está viviendo mediante grabaciones de audio y básicamente lo que nos explica es cómo se ha quedado aislado, aunque tiene un grupo reducido que están allí viviendo en Marte, pero cómo la Tierra, la sociedad ha dejado de
cumplir lo que les prometió, ha dejado de darles la importancia necesaria mientras ellos estaban allí conviviendo en Marte, y cómo la soledad y el abandono los abraza. El ambiente de estar en un planeta inabarcable, rojo, desértico, esto, bueno, casa muy bien con el sentimiento que hemos mencionado antes. Ese miedo a lo sublime, esa sensación de ser literalmente nada, de sentir que te puedes romper en cualquier momento y a nadie le va a importar. Así que una vez más vuelvo a animaros a que leáis a Darío Vilas. La siguiente y última novela que he leído en este mes de marzo ha sido Dientes Rojos de Jesús Cañadas, de la editorial Oscura. Esta portada me encanta, por cierto. Jesús Cañadas estuvo viviendo en Berlín, o no sé si sigue allí viviendo, la verdad, pero se nota muchísimo porque esta historia está situada, está ambientada en Berlín. Se nota mucho que el escritor se ha empapado de esta ciudad y la conoce. Lo mejor de todo, y creo que esto ha hecho que le tenga un cariño especial a Dientes Rojos, es que estuve leyendo la mitad de la novela más o menos en mi viaje a Berlín en Semana Santa. De verdad os puedo asegurar que la experiencia de estar leyendo Dientes Rojos en Berlín, en la misma ciudad, de estar leyendo las vías de metro, de estar leyendo según qué barrios y decir por aquí he pasado esta mañana. De verdad que es mágico. Además que la ciudad de Berlín en esta novela es casi un personaje más de la historia. Te da la sensación que estás caminando por allí, que estás viendo sus calles más oscuras, sus calles más decrépitas y toda la oscuridad que esconden. En esta novela seguimos a dos personajes, dos policías, que están investigando la desaparición de una chica llamada Rebeca. El hecho de que estén muy preocupados es que en la habitación han encontrado un charco de sangre y un diente. Estos dos policías investigando se adentrarán en mundos muy oscuros, muy turbios y surrealistas a la vez. Quiero destacar, sobre todo, de esta novela es su atmósfera, una atmósfera opresiva, una atmósfera oscura. También me ha encantado los personajes me encantan. Aquí seguimos a dos policías, como he dicho antes. El primer policía es un chico novato, se llama Lucas. Lo que más me ha gustado es que tú ves desde el principio que este personaje tiene claroscuros, que hay algo que quizás no encaja, hay algo oscuro dentro de sí. Esto no es ningún spoiler, o sea, leyendo el primer capítulo ya os podréis imaginar por dónde van los tiros, ya que vemos a este policía que está volviendo a casa y tiene delante a una chica y está siguiéndola de muy cerca. Él está notando que le está incomodando y está fantaseando con la idea de quizás cambiar de acera, pero aún así sigue siguiéndola de muy cerca, sigue intimidándola, ¿no? Entonces es esos pensamientos, esas acciones que te hacen ver que quizás Lucas tiene algo dentro que, en fin. Y luego su compañero es un hombre grande, es un hombre veterano que tiene un carácter bastante complicado, que nadie quiere trabajar con él, pero al igual que Lucas también esconderá un pasado y tendrá una profundidad de personaje muy interesante. La manera que tiene de escribir Jesús Cañadas me ha enamorado, es una manera de escribir muy cinematográfica, ya que consigue que te puedas imaginar escena por escena. Las escenas gore, las escenas sexuales, la verdad es que las describe muy bien. De hecho he estado indagando y Jesús Cañadas al parecer ha participado en el guión de series como Vis a Vis. No he visto Vis a Vis, pero bueno, es conocida. No voy a explicar nada más de la trama, simplemente quiero decir que esta novela tiene dos partes bastante diferenciadas. A mí sinceramente me gustó bastante más la primera que la segunda, pero aún así se disfruta la segunda parte. Pero este libro trata un tema, es el eje central diría de esta historia y os lo he podido entrever cuando he explicado lo que estaba haciendo Lucas al inicio del capítulo 1. Esta novela habla de lo que las mujeres sufren en esta sociedad, cómo los hombres siempre se aprovechan de ellas. Todo gira en torno a ese miedo, a esa inseguridad, a esa inferioridad y a todos los feminicidios que suceden. Pero como consecuencia también tratará el tema del empoderamiento femenino. Una de las cosas que también me ha gustado y quiero destacar es que no solo se dedica a ensalzar la figura femenina, porque también hay figuras femeninas que tienen también sus claroscuros, así que de alguna forma creo que está plasmando la realidad. Como he dicho antes, tiene dos partes bien diferenciadas. La primera sería más un thriller bastante oscuro y la segunda yo diría que es un thriller pero se transforma un poquito más en fantasía oscura y es por eso que no me ha acabado de gustar tanto, pero aún así tiene unas reflexiones muy interesantes al final. Pero
Por desgracia, yo quería, de verdad que quería ponerle 5 estrellas, pero al final se va a quedar con 4 estrellas. Pero sus últimas páginas me han acabado aburriendo un poquito, aunque las reflexiones estuviesen muy bien, pero la trama estaba únicamente basada en estas reflexiones y esto hizo que el final se me antojase extremadamente predecible. Sentía que una y otra vez en cada capítulo se destacaba la misma idea, cosa que ya me había quedado claro en el primer capítulo. Así que simplemente por eso no le he puesto 5 estrellas, que la verdad es que es una pena, pero aún así os recomiendo muchísimo Dientes Rojos. La verdad es que la he disfrutado muchísimo. Te adentra en un mundo, te adentra en una ambientación, en unos personajes que son de verdad que son maravillosos y tenéis que descubrirlos si no lo habéis hecho. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que me han gustado mucho las lecturas de marzo. Este mes no voy a hacer ningún TBR porque vi que no cumplí del todo el que hice para el mes de marzo, así que creo que no tiene mucho sentido seguir intentándolo. Simplemente ya os digo por aquí que los que seguro que voy a leer es Los chicos del valle de Philip Fracassi, porque voy a hacer lectura conjunta con Diego Beaumont. También voy a estar leyendo Misery con Brian, que me regaló este libro hace poco y la verdad es que me hizo muchísima ilusión. Muchísimas gracias de nuevo, Brian. Y creo que de momento estos son los únicos 2 que tengo planeados, pero obviamente caerán más lecturas. Así que nada, dejadme en los comentarios si tenéis alguna opinión sobre los libros que he estado hablando hoy, si hay alguno que os haya llamado más la atención que otro, no sé, cualquier cosa. Y ya sabéis, podéis suscribiros para que este canal siga subiendo, que la verdad es que me ayudáis muchísimo. Seguidme en mis redes sociales, compartid este vídeo y que como siempre nos vemos el domingo que viene.